Muy bien. Y, ya está. Ahorita lo hacemos en veces. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, habíamos comentado, lo vamos a retomar ahorita, la parte de que entonces la mercadotecnia de servicios es o se basa mucho en lo que es la mercadotecnia relacional, ¿no? O sea, tienes que tener mucha relación con el cliente, obviamente porque pues tenemos que interactuar entre nosotros, entre el comprador y el vendedor, de una forma mucho más activa y dinámica que como si estuviéramos vendiendo de consumidor a consumidor, ¿no? O si estuviéramos vendiendo, perdón, de productos. Obviamente porque ante la intangibilidad y a lo que habíamos dicho, bueno, prácticamente lo que estamos vendiendo es una propuesta, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita la forma de relación con el cliente, ¿no? Formar una relación con el cliente. Ok, veamos. Primero que nada, pues el marketing de relaciones, ¿no? ¿De dónde viene esta parte de marketing de relaciones? Habíamos dicho que, por ejemplo, cuando son productos tangibles, ¿no? Pues prácticamente son marketing de transacciones, porque obviamente dejamos el producto, digamos, en exposición o en exhibición, y la gente lo compra sin necesidad de interactuar con nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los servicios es al contrario. Tenemos que tener una relación, pues prácticamente en algún momento entre persona y persona, ¿no? Entonces, pues prácticamente el marketing de transacciones es cliente, ¿no? El comprador y vendedor. Y el marketing de relaciones, pues prácticamente es más acerca de lo que se ve como el punto de vista de socios, ¿no? O sea, socios, la parte de una comunidad, etcétera. Es decir, que es un ganar-ganar. Tanto yo tengo eh, que prácticamente trabajar en mi relación contigo, como tú conmigo, para que se dé, digamos, esa buena relación entre nosotros, ¿no? Entonces hay un cambio de paradigma. En el principio o en el de transacciones, pues es una adquisición-transacción, es decir, yo, yo ofrezco mi producto, lo pongo en exhibición, ya sea por medios digitales o por medios físicos, y la gente o el cliente pues adquiere el producto a través de una transacción y lo único que se da pues ya nada más es un servicio postventa, ¿no? En el caso, por ejemplo, no sabemos, por ejemplo, pues ni la personalidad ni quién nos está comprando ni nada, ¿no? O sea, no sabemos quién compró la Coca-Cola en el X24 o en el Basti o lo que tú quieras, ¿no? En el caso, por ejemplo, del marketing de relaciones, pues prácticamente lo que necesitamos es retener al cliente para que nos vuelva a requerir el servicio. Entonces necesitamos tener una relación a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces tenemos que mantener esa relación, conocer a nuestro cliente, saber quién es, cuál es su comportamiento, cuándo va a necesitar las cosas y prácticamente ofrecerles o adelantarnos a sus necesidades para ofrecerles y satisfacer sus requerimientos, ¿no? Entonces, pues prácticamente tenemos que mantener y favorecer los clientes, obviamente los actuales, los potenciales y los nucleares, ¿no? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo, ¿sale? ¿Correcto? Sí, muchachos, si tienen alguna pregunta, me van diciendo. Sí, profe. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver la evolución de las relaciones con el cliente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, clientes como extraños, pues realmente no existe una transacción, es decir, ni me conocen, ni yo conozco al cliente, y entonces, pues prácticamente no tengo manera de ofrecerle mi servicio, ¿no? Prácticamente, si no me conoce el cliente, pues es difícil que se le ocurra alguna vez, o si fuera nada más por casualidad, pues contactar. Los clientes como conocidos, pues realmente hay una opción comparable con la competencia, es decir,
cuando ya nos empiezan a conocer, prácticamente lo primero que hace el cliente o el socio es analizarnos y establecer, digamos, un parámetro de, digamos, de nuestro servicio con la competencia, ¿no? Prácticamente pues dice, bueno, pues, si necesito, por ejemplo, un servicio, no sé, eh, que me repare no sé, que me repare a domicilio mi computadora, pues prácticamente lo que hago es, pues prácticamente irme hacia qué persona conozco yo que hace el servicio o qué personas, y de todas esas personas, pues voy a hacer, digamos, un análisis, una disertación sobre cuál sería la mejor opción, ¿no? Y la otra son los clientes como amigos, que son, por ejemplo, el conocimiento específico de las necesidades, es decir, que realmente si alguien ya conoce exactamente qué computadora tienes, qué procesador, qué programas, etcétera, es muy probable que, bueno, ya les sepan específicamente qué es lo que necesitas en el servicio, ¿no? Obviamente, va subiendo, por ejemplo, de nivel esa relación. Al principio, pues no lo conozco, después ya lo conozco, después se establece una relación de amistad comercial, una amistad comercial, ¿no? Y luego ya los clientes como socios, que es la personalización, que es decir, que ya prácticamente el servicio es un traje hecho a la medida, es decir, ya sabemos, ya te dicen cada cuándo te van a arreglar tu computadora, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con tu procesador, con tu computadora, la marca de la computadora, la marca del software, etcétera, ¿no? Entonces ya es un poquito más así de personalización y prácticamente pues ya el camino de pues los pagos, la facturación, las garantías y todo, pues ya es mucho más fácil y más confiable, ¿no? Entonces, pues prácticamente tenemos que llegar con este marketing de relaciones o marketing relacional a realmente tener los clientes como socios, ¿no? El cliente como socio. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del marketing de estas relaciones? Pues obviamente mejorar nuestras relaciones, retener a nuestro socio, satisfacer las necesidades del socio y obviamente pues que el socio adquiera nuestro servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo entonces será mejorar, retener, satisfacer y adquirir. Eh, es un poquito, digamos, un poquito diferente a lo que es el marketing transaccional, porque, bueno, la mercadotecnia transaccional, lo único que tienes que ver es que, por ejemplo, el producto satisfaga una necesidad, que esa necesidad se vuelva en un deseo transformado en una marca, que encuentre, digamos, una utilidad en un contexto específico y que obviamente que se vuelva potencial, ¿no? Aquí lo que se trata de las relaciones es que, bueno, no importa tanto la transacción de la compra y venta, porque puede ser, digamos, una relación a mediano y largo plazo, y entonces lo que tenemos que hacer es, a través de este marketing, mejorar nuestra relación con nuestro cliente, volverlo socio, retenerlo para que cada vez que él necesite un servicio, pues prácticamente seamos la primera opción, satisfacer obviamente todos los requerimientos que él necesite y obviamente pues adquirir, digamos, ya esa confianza nuclear que nos va a hacer, por ejemplo, pues ese retorno de servicio, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los beneficios de esta relación? Es decir, el marketing, muchas veces el transaccional, no se basa, por ejemplo, en recalcar, por ejemplo, algunos atributos o características, etcétera, del producto o del servicio en este caso, sino que se basa, por ejemplo, en la relación de confianza, de satisfacción, de percepción de la calidad, etcétera. Es decir, cuando nosotros decimos hay un mecánico, ¿no?, que nos ofrece un buen servicio, pues prácticamente no estamos pensando hay un mecánico que puede reparar mi freno, o que puede repararme la suspensión, o que puede repararme el motor, etcétera, sino que pensamos en el mecánico, o sea, la actividad que engloba todo lo que es mecánico, ¿no? Entonces, pues prácticamente nuestra relación o nuestro marketing va a ir enfocado a que la percepción de la calidad
de nosotros hacia el mecánico sea muy buena, que la satisfacción, obviamente, de nuestro servicio que nos han hecho es buena también, ¿no? Y prácticamente que le tenemos confianza, que sabemos que el servicio que ofrece es bueno, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos recalcando con la mercadotecnia es el hecho de la, la, digamos, la satisfacción que a nosotros nos da como cliente y socio, pero también a la confianza y beneficio que ofrece el que está ofreciendo el servicio, ¿no? Ese es algo medular. Entonces, bueno, los beneficios para los clientes es la asociación a largo plazo, los beneficios de seguridad o confianza con el proveedor, el beneficio social cliente-proveedor, el beneficio de trato preferencial y de precio especial, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, nosotros muchas veces nos jactamos de que la persona que ya nos hace un servicio prácticamente nos trata bien, nos da un buen precio, nos da como que cierto estatus social ante, digamos, la comunidad de que tú ya eres un cliente que sabe que puede, digamos, en un momento dado fungir como referencia, etcétera, ¿no? Y aparte, pues prácticamente, pues que sabes que no vas a tener un mal servicio porque estás pensando en que le vas a comprar no ahorita, sino toda tu vida, ¿no? Entonces hay personas que se casan materialmente, o sea, ficticiamente, ¿no? O sea, como una manera de hablar, se casan, digamos, con algún proveedor, ¿no? Entonces es difícil que luego ya cambiemos de proveedor. En las industrias es muy difícil que cuando tú ya tienes un proveedor en tu cadena de suministros lo cambies, porque ya estás acostumbrado a cómo te lo da, exactamente los días e inclusive pues ese trato de conoces a la persona. Bueno, pues en la parte, por ejemplo, del consumidor al consumidor, tratándose de servicios, es lo mismo. ¿Por qué? Porque prácticamente te casas con tu mecánico, te casas con tu eléctrico, te casas con tu fontanero, te casas con tu médico, te casas con todo el que te ofrece un servicio. Que a veces nos damos la oportunidad de encontrar otro servicio, bueno, puede ser, pero si ya tenemos, por ejemplo, registrado en nuestro teléfono un fontanero, va a ser a la primera persona que llamemos. Y prácticamente ya de él, para nosotros, eso ya será una relación a largo plazo y será, digamos, eh, el papel de las organizaciones o de quien ofrece el servicio, mantener esa relación. Es decir, nosotros como clientes ya estamos abiertos a una asociación de largo plazo cuando se trata de comprar. El que va a comprar a Chedraui siempre va a comprar a Chedraui. El que va a comprar en Suburbia o en Aurrera va a comprar en Aurrera y así sucesivamente. Es decir, ya nos volvemos clientes nucleares, así como lo hacemos con los productos, también lo hacemos con los servicios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para las organizaciones? Bueno, pues una cartera de clientes fieles, un incremento de las ventas, unos costos más bajos, menor esfuerzo de mercadotecnia, publicidad de boca a boca y obviamente retención de los empleados, ¿no? Entonces, todo ese dinero que luego muchas veces gastamos en publicidad, pues ahora ya lo vamos a gastar en promoción, manteniendo, digamos, nuestros clientes. ¿Cómo trasladamos ese costo de publicidad o ese costo de promoción a nuestro cliente? Pues obviamente que si nosotros nos ahorramos en mercadotecnia, pues lo podemos ofrecer en precios más bajos, ¿no? En, digamos, eventos preferenciales, prácticamente en aumentar el sueldo de nuestros empleados para que prácticamente estén más contentos y traten bien al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de marketing relacional, pues poco a poco va disminuyendo los costos hacia el cliente, pero también va aumentando los beneficios o los ahorros, ¿no? En, en las organizaciones que pueden distribuir tanto internamente como en sus clientes, ¿no? O sea, si yo tengo un cliente que es el 80% de mis ventas, pues, ¿para qué quiero seguir buscando nuevos clientes que a lo mejor, o sea, con un sobrecosto, cuando puedo mantener ese cliente que me compra el 80%, teniéndolo contento, con mejores precios, con mejor servicio, con mejor tecnología, con mejor atención, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente es de que nosotros lleguemos a regalarle un calendario
o que le regalemos un vaso, etcétera, que puede ir a hacer, ¿no? Si no, bueno, ya alguna forma más personalizada, pero ya podemos darnos el lujo, por ejemplo, de hacer un evento para que, una comida, para ofrecerle todos los servicios, invitarlo, digamos, a nuestros eventos, por ejemplo, de el evento del mejor empleado del año. Este, aquí en México, bueno, realmente, por ejemplo, tratamos de festejar, por ejemplo, el Día de la Virgen, o el Día del Padre, o el Día de la Madre, etcétera, o las comidas del Día del Trabajo, etcétera. Y entonces podemos invitar a nuestros clientes a pertenecer o a digamos, participar en esta comunidad de nuestra organización, porque eso les va a hacer sentir como parte de la comunidad y nosotros en lugar de gastar en mercadotecnia, pues prácticamente gastamos en esta relación. Y entonces el cliente después de eso se va a ir y va a decir, bueno, pues es una empresa contenta, es una empresa feliz, es una empresa formal, estoy ayudando a construir eso, hay una cierta reciprocidad, etcétera, y entonces lo voy a empezar a recomendar entre todos mis allegados. Y como ya sabemos, si alguien se dedica a vender, por ejemplo, pues comida, a lo mejor conoce a otras personas que venden comida, ¿no? Y además, al hablar con los otros proveedores también pueden comunicar eso a otros clientes. Y así se va dando, digamos, una cadena transaccional, una cadena, por ejemplo, relacional, en donde prácticamente después lo veamos todo como una comunidad, digamos, interactiva productiva, y entonces pues ya cada quien tiene un rol, pero también es un actor, y entonces nos vamos tratando de comunicar experiencias, eh, factores o tendencias que beneficien a todo el sector, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante esta parte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor del cliente? Bueno, el valor del cliente es decir, cuando nosotros debemos determinar cuál es la participación de un cliente en nuestras ventas, ¿no? O sea, ¿qué tan, qué tan importante es un cliente para nosotros? ¿No? A veces, a veces si tenemos 100 clientes, a lo mejor es el mismo valor para todos, pero siempre ha de haber alguno que prácticamente, bueno, sea, digamos, un poquito más nuclear que el otro, ¿no? Y dice, el valor del cliente nos indica el porcentaje de participación de este cliente en la cifra global de ventas y los beneficios que aporta la compañía, es decir, la participación porcentual de nuestras ventas o de nuestra producción, ¿no? El valor del cliente a través del tiempo es influido por la duración del promedio de vida como cliente, el promedio de ingresos que produce durante un periodo de tiempo, las ventas de productos y servicios adicionales que se efectúan con el tiempo, ¿no? O sea, son varios factores o varios índices que nosotros podemos ver de forma aislada o en su conjunto, ¿no? O sea, qué tanto calcular el promedio de vida del cliente dependiendo de su ciclo de vida, ¿no? Si vendemos un servicio para solteros, bueno, ¿cuánto cree uno que va a durar soltero una persona? Si vendemos un producto, independientemente de que si sea el ciclo de vida, sino nada más su ciclo, por ejemplo, psicográfico de moda o su ingreso, bueno, cuánto tiempo va a ser nuestro cliente dependiendo del ingreso que tiene, y eso se va a ver reflejado en el ingreso que gasta hacia nosotros. Es decir, ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, que cuando una persona tiene un ingreso determinado, pues está acostumbrado, digamos, a ir, por ejemplo, a un restaurante cercano a su casa o un servicio de comida cercano a su casa. Pero si empieza a tener más ingresos, obviamente que a lo mejor se va a ir de vacaciones o va a salir más seguido, digamos, a más lejos, y entonces va a empezar a gastar en otros servicios de comida, ¿no? Entonces, pues prácticamente el promedio de ingresos que nos va a dejar a nosotros va a ir disminuyendo conforme el nivel de ingresos de la persona aumente. Es difícil que una persona cuando aumenta ingresos se comporte de manera que nos aumenten el número de servicios que tenga. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 baños, obviamente, y somos fontaneros, bueno, y necesitamos los servicios de un fontanero,
pues prácticamente vamos a tener ingresos, bueno, por el mantenimiento, tal vez de 2 baños en cada 3 meses o cada 6 meses, ¿no? Pero si el ingreso de esta persona o de nuestro cliente aumenta, pues prácticamente a lo mejor va a aumentar el número de baños, ¿no? Y entonces va a aumentar el número de servicios que nos va a pedir. Pero cuando ya el nivel de ingreso rebase un cierto límite superior, pues a lo mejor se cambia de casa y compra una casa pues de los mismos 3 baños, pero a lo mejor ya más alejado de donde estamos. Y entonces lo que va a hacer es que va a empezar a buscar un servicio que esté más cerca. Y entonces a lo mejor a nosotros nos van a dejar de comprar. Entonces eso tenemos que ir valorando y tenemos que ir, digamos, midiendo, ¿no? ¿Para qué medimos el valor del cliente? Digamos, para tenerlo contento, para ver qué más le podemos ofrecer, cómo lo podemos ofrecer y qué otras cuestiones lo podemos, digamos, integrar, digamos. Ok, entonces, bueno, podemos hacer un cálculo, ¿no? Un método consiste en multiplicar la venta promedio anual por el número de años de compra del cliente, ¿no? Es decir, nos compraban 1,500 pesos al mes, por 12 meses, por 10 años, son 180,000. Si calculamos además que el cliente, por el procedimiento boca a boca, va a conseguir otro cliente de similar importancia, el valor original de ese cliente sería de 180,000 por 2, es decir, que le recomiende a alguien, entonces va a ser 360. Muy bien, si el vendedor gestiona 40 clientes de este promedio, su cartera será de 1,400,000. ¿Okay? Entonces, regularmente nosotros decimos, bueno, yo tengo una cartera de clientes con un valor de tanto. Podemos después, cuando nos salimos del negocio, vender esta cartera de clientes, si somos vendedores, ¿no? Muchos vendedores así le hacen, venden su cartera de clientes a otras empresas, a otros vendedores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante para saber, por ejemplo, el número, por ejemplo, de comisiones que podemos empezar a ofrecer, etcétera, ¿no? Es decir, como para ir manteniendo todo este esfuerzo promocional, digamos, al mínimo y, digamos, bien atendido para las personas o para la cartera de clientes que realmente nos significa a nosotros un buen ingreso, ¿no? A veces gastamos en personas que nosotros vemos un cierto potencial, pero ahí es donde entra, digamos, la diferenciación del cliente, o sea, del socio. Como ya es parte de una relación más de amistad, la gente te puede, o el cliente te puede decir, en este caso el socio, te puede decir, bueno, ¿por qué tratas igual a una persona que tiene, digamos, por ejemplo, un mes de estarte comprando que a mí que tengo 10 años de comprar, ¿no? Entonces los clientes se vuelven celosos del trato que se les da a cada uno. Entonces, regularmente siempre tienes que tener, por ejemplo, esa diferenciación y ese trato o ese contrato individual de las personas. Es decir, no puedes llegar y ofrecer a todo mundo lo mismo, sino que tiene que ir como personalizado. O sea, tú eres muy amigo mío, te voy a hacer un 20% de descuento. Tú eres medio amigo, te voy a dar el 10. Tú quieres ser mi amigo, te voy a dar el 5. Y cuando seas muy mi amigo, hablando en términos de esa amistad comercial, pues ya te voy a dar ciertas cosas como crédito, como financiamiento, como más producto, más promociones, más promocionales, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente así viene trabajando la parte del marketing relacional. Ahora, ¿cuáles son los segmentos de rentabilidad del cliente? Bueno, lo, si ponemos, por ejemplo, que si ya hacemos, digamos, esa valoración del cliente, pues le podemos poner etiquetas, ¿no? Medallas, estrellas, etcétera, de qué tipo de cliente es y conforme vaya pasando de nivel, pues prácticamente vas aumentando los beneficios. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto, es muy dado en las organizaciones que venden por internet, que por ejemplo te dicen, vamos a suponer, por ejemplo, Mercado Libre o Mercado Pago, ¿no? Mercado Libre, que todos compramos en Mercado Libre, ahora con la pandemia, pues prácticamente si gastabas 500 pesos, pues estabas en un nivel 1. Si gastabas 1,000, estabas en el nivel 2. Así hasta llegar hasta tal vez al nivel 6 con lo que comprabas. Y teniendo un nivel 5 o 6, por ejemplo, ya te empiezan a dar gratis
algunas plataformas de streaming como Disney, Prime, etcétera, o te empiezan a dar, por ejemplo, descuentos, te empiezan a quitar ya los gastos de envío, etcétera. Es decir, te empiezan a dar beneficios que a ti te hacen sentir, digamos, como recompensado por el número de compras que estás haciendo o el número de servicios que estás obteniendo, ¿no? Y entonces, pues prácticamente luego tratas de mantener, digamos, esos beneficios, haciendo que siempre compres o siempre solicites el servicio regularmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta clasificación que, bueno, es una clasificación arbitraria, ¿no? Bueno, no arbitraria, sino que puede haber muchas clasificaciones dependiendo de lo que nosotros estemos ofreciendo. Me dice, por ejemplo, bueno, plomo, clientes que le están costando dinero a la compañía. Por eso se llama promo, o sea, los más pesados, los que te hunden, ¿no? Demandan más atención de la que se debe, dado sus gastos y rentabilidad, en ocasiones problemáticas, quejándose con otros y comprometiendo los recursos de la empresa. Entonces, pues muchas veces estos clientes que son los clientes plomo, pues a veces es más recomendable en un momento dado, pues decir o ya no otorgarles el servicio o ponerles cualquier pretexto para que no, para que ya no dejen de ser tus clientes. Porque ni te compran poco y además son demasiado problemáticos y en todo, ¿no? Son los que te devuelven el producto, son los que te ponen, por ejemplo, recomendaciones malas, etcétera. Bueno, ok, tienes de todas maneras que atender, pero entonces tienes que tener una estrategia diferente. Los hierro, ¿no? Contienen clientes básicos que proporcionan el volumen necesario para utilizar la capacidad de la empresa. No son considerados para tratamientos pesados. Te compran, te piden, pero prácticamente te van pidiendo según sus necesidades esporádicas o de emergencia, ¿no? O sea, no son, digamos, un cliente regular, y que tampoco pues demande, digamos, muchísima atención por parte de nuestra organización. Obviamente suena mal, pero así tiene que ser para no gastar todos los recursos de los clientes. Entonces los clientes, obviamente vas a atender al mejor cliente y el mal cliente, pues prácticamente lo vas a ir ignorando. ¿Cuál es el oro, no? Rentabilidad no es muy alta debido a que desean descuentos en el precio o no son tan leales. Grandes usuarios que minimizan el riesgo al trabajar con múltiples vendedores en lugar de la compañía principal. Es decir, que te piden descuentos o que te piden beneficios, pero que no son leales. Es decir, si a ti te piden el 15% y si alguien les da el 16%, pues prácticamente pueden irse con la otra compañía. O si alguien les ofrece el 14%, el 13%, aunque es menor, pues prácticamente les gusta tener, digamos, diferentes proveedores y no uno principal, ¿no? Pero aún así te compran por volumen. Hay otro sector que es el platino, ¿no? Donde dicen clientes más rentables de la compañía, grandes usuarios del producto, no son demasiado sensibles al precio, están dispuestos a invertir en nuevas ofertas y probarlas y son comprometidos con la empresa, ¿no? Entonces, obviamente que a ellos son los que van dirigidos, pues, digamos, los productos prototipos, los servicios prototipos, obviamente los mejores descuentos, los mejores beneficios, las mejores retribuciones, las mejores atenciones, etcétera, ¿no? Y entonces, pues hay que trabajar por mantener, ¿no? Retener, digamos, a los platino, ir trabajando, digamos, a los del oro, y hierro y plomo, pues prácticamente forman parte de nuestra estructura de ventas, porque de todas maneras tenemos que atenderlos, pero que son, digamos, no tenemos que gastarle tampoco demasiado tiempo, ni tampoco, ¿no? Hagan de cuenta que, por ejemplo, cuando un vendedor o cuando tú vas a ofrecer tus servicios, vas dos, tres veces y entonces ya empiezas a valorar, mira, ya fui dos, tres veces a verlo, no se cierra el negocio, es un gasto, me dice que vaya, me platica, me dice que sí me va a comprar, pero no me dice cuándo, etcétera. Entonces ya prácticamente, pues el jefe va a empezar a decir, bueno, pues prácticamente ya no le dediques tanto tiempo, si no te va a comprar, o dile, francamente, si no te va a comprar, pues ya no lo atiendas, ya no le lleves regalos, ya no gastes recursos de la compañía o de la empresa en ese tipo de clientes, ¿no? Muy bien.
Tenemos estrategias de desarrollo de esta relación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el núcleo central es el servicio de excelencia, calidad y valor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el cliente tiene que ver, o nuestro socio tiene que ver esa percepción de calidad, esa percepción de excelencia y obviamente que esa percepción de que es un valor, digamos, lo que le estamos dando, ¿no? O sea, que no solamente es nuestro servicio, sino que valore nuestro servicio con unas ciertas atributos y características, ¿no? Entonces tenemos que ver, por ejemplo, primero los incentivos financieros, ¿no? Obviamente descuentos por pronto pago, financiamientos, etcétera, ¿no? Eh, crédito, en fin, ¿no? O sea, dice, por ejemplo, incentivos financieros son recompensas por volumen y frecuencia, ventas por paquetes y ventas cruzadas, y precios estables, ¿no? O sea, que prácticamente que aunque fluctúe, digamos, una cierta inflación o que fluctúe el dólar, etcétera, pues prácticamente mantengamos el mismo precio constante, ¿no? Que no le subamos ni, ni hagamos otra cosa con el precio, ¿no? Esos son los incentivos financieros. Los incentivos sociales, las relaciones continuas, es decir, las visitas, las llamadas, etcétera, los eventos, lo que llamamos las relaciones públicas, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con las relaciones personales, ¿no? No solamente tiene que ser relaciones continuas, sino las relaciones personales en el caso, por ejemplo, de que te trates de volver no solamente un referente en cuanto al negocio, sino también un referente social en cuanto a que puedan hablar diferentes temas, no solamente los temas del negocio, ¿verdad? Incentivos sociales entre los clientes. Los incentivos sociales son obviamente las eh, invitaciones a eventos, invitaciones, digamos, a ferias o invitaciones a, digamos, a algo que tú le ofrezcas, ¿no? Lo comentaba, esta parte, por ejemplo, de llevarlos a las comidas de los trabajadores o de la organización, llevarlos a comidas específicas para ellos, etcétera, ¿no? Algo así podría ser. Entonces, por ejemplo, están también los incentivos personalizados. Los incentivos personalizados, pues prácticamente son la relación con el cliente en cuanto a que tú le lleves, por ejemplo, una agenda, un calendario, le lleves, por ejemplo, productos promocionales de prueba, etcétera, la adaptación masiva y la anticipación en la innovación. Es decir, que prácticamente tú visualices qué otros servicios pueden estar. En el caso, por ejemplo, del fontanero, bueno, le dices, bueno, puedo llegar a visitarte para arreglar tus baños, pero también puedo checar, digamos, tus instalaciones hidráulicas, podemos lavar tus tinacos, podemos ofrecerte llaves ahorradoras, en fin, o sea, cuestiones de ese tipo que son anticipaciones e innovaciones a las necesidades y los requerimientos del cliente, ¿no? Para esta adaptación masiva, ¿no? Y luego vienen los incentivos estructurales, ¿no? Que son, digamos, procesos de equipos compartidos, alianzas de inversión y sistemas de información integrados. Es decir, que, por ejemplo, ya cuando eres un socio a largo plazo, pues ya no solamente te vuelves, por ejemplo, un socio, un cliente, sino que te vuelves, bueno, parte de una cadena de suministro, ¿no? O sea, tú eres proveedor de un proveedor y ese proveedor es proveedor de otro proveedor. Entonces, pues prácticamente vas trabajando, digamos, para las necesidades del usuario final junto con las necesidades. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, está Rotoplas, ¿no? Que hace, por ejemplo, tinacos, hace tuberías, etcétera. Y obviamente hace sinergia, digamos, por ejemplo, con Home Depot. Home Depot lo que hace es vender esos productos, pero mantiene una relación con, digamos, los plomeros o fontaneros. Les da mejor precio y les pone, digamos, capacitación, talleres de capacitación para que aprendan a usar eso, tengan nuevas técnicas, etc. Entonces el fontanero, digamos, lo que hace es que, por ejemplo, va a las casas, empieza a poner, digamos, las tuberías, el sistema hidráulico, etcétera, pero se da cuenta que, por ejemplo,
necesita, digamos, una innovación para una herramienta, que la herramienta es muy larga y entonces se estorba y entonces necesitan una herramienta más. Bueno, eso lo transmite al Home Depot lo transmite a la fábrica y la fábrica lo que hace es prácticamente hacer un rediseño de su herramienta para, digamos, la forma de trabajar específica de algún fontanero de alguna área, de algunas casas, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor en toda la República hay diferentes tipos de casas, hay diferentes tipos de instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente esos son los incentivos estructurales. Bueno, ¿qué gana el fontanero a cambio de esa información o de estar, digamos, en esa sinergia? Pues obviamente gana mejores precios, gana financiamiento, digamos, recomendaciones, premios, o inclusive, no sé si han visto que de repente una fábrica premia, digamos, a los mejores fontaneros y los envía, digamos, a cursos de capacitación ya más especializados fuera del país, etcétera, ¿no? O sea, sí existe todo eso, ¿no? Muy bien, veamos. Bueno, financieros, sociales, personalización y estructurales puede ser, por ejemplo, en los financieros, rentas de autos, viajes frecuentes, hoteles, es decir, para los vendedores, ¿no? O sea, para nosotros, eh, que ofrecemos el producto. Sociales, pues lazos sociales interpersonales, abogados, contadores, profesores, etcétera. La personalización son las características de preferencia para sus mayores consumidores y los estructurales de empresa a empresa, es decir, algunos beneficios o algunas cuestiones que podemos, digamos, abordar ya, digamos, como parte de esta comunidad de mantener esa relación, ¿no? Y otra cosa, bueno, pues el cliente no siempre tiene la razón. El segmento a veces es incorrecto, a veces no hay beneficios a largo plazo y a veces hay clientes difíciles, ¿no? Entonces, como no siempre tiene la razón en el caso, por ejemplo, de los servicios, eh, ¿por qué no siempre tiene la razón? Bueno, regularmente siempre decimos, el cliente siempre tiene la razón porque tenemos que mantenerlo contento y, bueno, si algo no le gusta, pues prácticamente debemos hacerlo lo mejor que nosotros podemos hacer para que siempre tenga, digamos, una satisfacción completa, ¿no? Pero prácticamente hay clientes hay clientes difíciles en el caso de que nunca van a estar contentos, en el caso, por ejemplo, de que prácticamente, eh, en el caso, por ejemplo, de que prácticamente siempre le van a ver los peros, porque hay personas que solamente buscan los descuentos para cuando hay reclamaciones, solamente buscan las garantías, etcétera. O que de plano, por ejemplo, lo que nosotros estamos vendiendo no es para el segmento que nos está comprando y entonces pues prácticamente siempre va a haber un choque de que no es lo que yo quiero, ¿no? No es lo que yo esperaba, no es lo que me imaginaba, etcétera. Entonces, antes de que esas relaciones contaminen a todo nuestro segmento y a todo nuestro mercado, pues entonces tendremos que pasar a la siguiente etapa de una terminación de la relación, ¿no? Eh, una terminación de la relación, ¿no? Y dice, bueno, tres ejemplos. Por ejemplo, el predeterminado, que dice servicio de pintura de casas, el final natural, que son lecciones de piano, y por ubicación, cliente incumplido, ejemplo, por ejemplo, bancos, fondos insuficientes en cuenta corriente. Ok. Entonces, por ejemplo, bueno, tres tipos de servicio. En el caso, por ejemplo, del final natural, el servicio, por ejemplo, de educación, pues si tú le estás enseñando a una persona y no aprende y pues prácticamente tienes que ver que a largo plazo, si tu alumno nunca va a aprender, pues va a llegar el momento en que van a decir, no es el alumno, es el maestro. Entonces, pues francamente debes decir, bueno, pues mira, sabes que yo ya no puedo ofrecerte más, te voy a recomendar a otra persona que a lo mejor tiene diferente técnica, diferente táctica, etcétera, y a lo mejor él te puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, hacemos la parte de la recomendación y definitivamente decimos, bueno, prácticamente ya no vamos a atenderte, ya no voy a trabajar contigo, etcétera, ¿no? Eh, bueno,
Hay otro que es, por ejemplo, el servicio de pintura de casas. Como ejemplo, ¿no? El predeterminado. Cuando te dicen, bueno, quiero que prácticamente me pinten mi casa, pero la quiero barata, la quiero que me dure 10 años, quiero que prácticamente quede bien, etcétera, pero que tú determinas que para que quede bien, para que quede la persona quede satisfecha, pues prácticamente hay que resanar, hay que, digamos, levantar, digamos, una capa ya puesta, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, mira, una pintura de casas te va a costar 10,000 pesos, pero como tu casa tiene 1,000 años que no le dan servicio, pues prácticamente lo que tú requieres se necesita 100,000 pesos. Y como yo sé que no me lo van a pagar y va a haber, digamos, un estira y afloje y a lo mejor prácticamente me quedo corto en esa estimación, pues prácticamente digo, no, mira, sabes qué, por cuestiones de tiempo o cuestiones técnicas, yo no te puedo ofrecer el servicio porque el servicio pues requiere de una restauración previa, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, que prácticamente no debemos tener miedo a terminar la relación cuando ya sabemos que es una venta, ya sabemos que es un ingreso, pero a la larga nos va a salir muchísimo más caro, tal vez no en dinero, sino en mala promoción o en una mala publicidad, etcétera. Entonces, pues prácticamente mejor lo dejamos así. ¿Sale? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver.